El libro de Joel tiene mensajes importantes. Es un libro que habla de profecías futuras, pero una de las profecías que dio Joel es quizás lo más famoso que recordemos del libro de Joel, ¿verdad? Joel profetizó el derramamiento del Espíritu Santo en este último tiempo, en este periodo de gracia. Y Pedro lo citó en el libro de los Hechos, esta escritura de Joel, Hechos capítulo 2, diciéndole: esto es lo que está sucediendo, es lo que profetizó Joel. Resulta que el Señor les dijo que se fueran al aposento alto, después de que Él ascendiera al cielo, se fueran al aposento alto y allí esperaran hasta que el Espíritu Santo descendiera sobre aquel grupo de personas. Se cree que eran unos 120 los que estaban reunidos allí en el aposento alto, y en ese aposento alto estuvieron 10 días en comunión, unánimes. Pero en el 10º día, en el día de Pentecostés, descendió el poder de Dios sobre todos de una manera sobrenatural, ¿verdad? Tembló aquella casa, aquel lugar donde estaban. Yo tuve el privilegio de estar en el aposento alto en el día de Pentecostés, fíjense ustedes, en Israel. Y pues me paré así en aquel aposento alto. Se dice aposento alto porque está en segundo piso. Y me imaginaba cómo pudieron estar ahí alrededor aquellas 120 personas, porque no es muy grande, ¿verdad? Usted estuvo también, ¿no? Amén. No es muy grande el lugar. Y mientras los judíos celebraban el día de Pentecostés, ahí más adelantito junto a la tumba de David, yo me fui un rato ahí al aposento alto a meditar en ese día de Pentecostés, a imaginarme cómo había sido aquello. Tembló aquel lugar y unas lengüitas de fuego así sobre las cabezas de cada uno. Era un fuego tremendo ahí, ¿verdad? Y la gente comenzó a hablar en otras lenguas, diferentes lenguas, como el Espíritu les daba que hablaran. Y como era el día de Pentecostés, pues estaba mucho judío ahí, ¿verdad? Y gente de otros lugares que llegaban a visitar, porque era la fiesta. Pues se admiraban de que los apóstoles y los discípulos hablaran en sus lenguas natales. Y algunos decían que estaban borrachos, pero eran las 9 de la mañana y Pedro fue el que predicó ese sermón ahí y citó este libro de Joel. Dijo: estos no están borrachos, hombre. Este es el cumplimiento de la profecía de Joel, capítulo 2, versículo 28 al 32. Voy a invitarlos a leer Joel, capítulo 2, versículo 28 al 32. Allí estaba cumpliendo el Señor una de sus promesas: me voy, pero no les dejaré huérfanos. Les mandaré otro consolador para que esté con ustedes siempre. Y ese consolador está aquí con nosotros ahora. No solo está con nosotros, está en nosotros, porque vive en nuestros corazones. La Biblia dice, Joel 2:28: y después de esto, dice el Señor, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego, columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Aleluya. Antes que suceda ese día, la segunda venida del Señor, Él iba a enviar a su Espíritu Santo. Versículo 32: y todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación.
como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. Pueden sentarse. Joel, un profeta hebreo que profetizó en el año aproximado al año 835 antes de Cristo. El libro comienza en el capítulo 1 y 2 con un mensaje de juicio, una plaga de langostas que él detalla en esos capítulos. Esos enjambres de langostas se iban a mover o se estaban moviendo a través de los viñedos. Versículos 4 y 7 del capítulo 1. Y es durante este tipo de desastres devastadores en los días de Joel que Dios hace la bendita promesa del derramamiento del Espíritu Santo. Y Joel proclama un mensaje aún más profundo de la venida del día de Jehová. Ahí habló, antes que venga el día de Jehová. O sea, son dos profecías tremendas. Una ya se cumplió y se está cumpliendo, y la otra está por cumplirse. Como queriendo decir, será una conclusión repentina de la historia humana en ese otro día que falta, y donde los juicios de Dios caerán sobre los que no, o los que se rebelen contra el Señor. Si nosotros permitimos el enfoque a cambiar de las plagas de Joel y a ponerlo en nuestro tiempo, nos vamos a dar cuenta que en nuestros días, moralmente hablando y espiritualmente hablando, son tiempos de depravación, y vemos una tremenda importancia de este mensaje profético. Es profético porque estamos viviendo nosotros en estos últimos días. Los últimos días a los que se refiere Joel es el tiempo de la gracia. Para los que no sabían, desde Adán hasta nosotros han existido ya 6 dispensaciones. Y nosotros estamos viviendo en esa última dispensación que es llamada la dispensación de la gracia. Dios habló. Viene la otra última dispensación que va a ser el milenio, a 1000 años, donde el Señor va a reinar, y después viene la eternidad. Pero en esta dispensación, podríamos decir, llamada la dispensación de la gracia, estos son los últimos días mencionados por Joel. Dios trató a través de la conciencia humana, de la inocencia en los tiempos de Adán, de la conciencia después. Dios trató a través de Noé, los profetas, el diluvio, todo eso, ¿verdad? Y los profetas como Abraham, Jacob, de traer este mensaje al mundo. Después de que trató de estas maneras, entonces trató a través de la dispensación de la ley. Pero la ley tampoco pudo hacer nada para salvar a la humanidad. Entonces ahora vivimos en la dispensación de la gracia, donde la salvación es gratuita. Lo más que tenemos que hacer es recibirla, recibir el sacrificio que Jesús ya pagó en la cruz del Calvario, y ahora es gratuita. Y por eso algunos creen que el evangelio es barato. Barato no es gratuito. Amén. Pero vale la sangre de Cristo. La salvación es algo hermoso, es algo que nada lo puede comprar. Amén. Aunque es gratuito, amén, es el regalo más grande que Dios nos pudo dar. Y desde que Jesús ascendió al cielo y comenzó el tiempo de gracia, hermano, o el Espíritu Santo se derramó sobre aquella iglesia, porque la mayoría de teólogos creen que la iglesia comenzó ahí en Pentecostés, cuando el Espíritu se derramó sobre la iglesia y comenzó a esparcirse por todos lados la iglesia del Señor. Entonces estamos viviendo en esa dispensación de la gracia, y hoy más que nunca estamos viviendo en esos últimos días. El Espíritu Santo no solo se derramó en aquel tiempo, en el día de Pentecostés, o en aquel día, ¿verdad?, en aquel lugar, sino que desde ese entonces está con su iglesia.
no se ha ido, sino que está con su iglesia, acompañándonos hasta que se termine esta dispensación de la gracia. ¿Cuándo se va a terminar? Cuando el Señor levante a su iglesia, arrebate a su iglesia. Entonces los juicios de Dios caerán sobre la tierra, lo que se llama la gran tribulación. Y al terminar la gran tribulación, Jesús aparece en las nubes, pero ya vendremos nosotros con Él. La salvación y la destrucción van de la mano. O sea, este periodo de gracia va a ser el periodo de salvación más intenso, pero también va a ser donde los juicios de Dios caerán como nunca han caído al final de la dispensación. El día del Señor es un día de la salvación, así como un día de juicio. Lo menciono porque Joel lo menciona aquí. Amén. Donde dice que derramará de su espíritu sobre toda carne, pero antes que venga, versículo 32, el día grande de Jehová. Versículo 31, espantoso lo llama también el día de Jehová. Y esa es la explicación. Pero ahora vamos a hablar sobre el derramamiento del Espíritu Santo. La descripción que hace Joel en el capítulo 1 y 2, en estos primeros capítulos habla de una desolación a causa de los pecados de Judá. Los israelitas están pecando, se ha rebelado en contra de Dios, entonces Dios les manda unas plagas para que devasten los cultivos. Aquellas nubes de langosta por millones invadieron a Judá y habían destruido totalmente aquel territorio. Para los que ustedes nunca han visto una plaga de langostas, todavía en este tiempo hay. Hace poco, creo que hace 2 años o el año pasado, en El Salvador estaban preocupados porque estaban diciendo que iba a llegar esta plaga de langosta y andaban buscando por los campos una que otra langostita. Parecen chapulines ahí, de unas, pero un poco más grandes, porque la langosta es como unas 3 o 4 pulgadas, poco chapulín, un poco grande, ¿verdad? Que esos animales comen noche y día las plantaciones y aparecen por millones, como una nube que oscurece el sol cuando van por el aire. Mi abuelo me contaba que una vez llegó esa plaga al Salvador. Se da más por allá por los desiertos de África, ¿verdad? Por Egipto y por todos esos lados se da mucho, porque en los desiertos se multiplican las langostas y luego llegan y arrasan con territorios enteros. Pero a principios del siglo XX llegó esa plaga al Salvador. Y mi abuelo me contaba que esas animalitas no se detienen. Llegan a un plantillo y van comiendo y comiendo y comiendo y arrasan con todo. Dejan la tierra barrida. Y luego si llegan a una casa tampoco se detienen. Suben por las paredes de la casa, se suben por el techo y luego bajan por el otro lado de la casa y siguen caminando. Si enfrente de ellos está un río, tampoco se detienen. Ellas siguen sobre el agua y allí se van ahogando. Y el montón de langostas que está ahogada hace como un puente para que las demás puedan pasar encima de ellas y llegar al otro lado. Es una plaga terrible. Y eso es lo que había sucedido en Judá. Dios los había castigado con esta plaga porque se habían apartado de los mandamientos de Dios. El profeta entonces hace un llamado urgente. Y si vemos en el Joel 1, 13 al 20, él les pide a la nación que proclamen un día nacional de oración para clamar a Dios arrepentidos. Un día nacional, que toda la nación dedique un día para clamar al Señor. Ahí dice en Joel 1, 13 al 20. El profeta ve la calamidad como que la mano de Dios estaba sobre el pueblo castigándolo. Reconoce la soberana mano de Dios detrás de las plagas y bueno, no hace más que pedir al pueblo que se arrepienta. Entonces, después de eso, en Joel 1:13 hace un llamado al pueblo a que se arrepientan de todo corazón. El arrepentimiento es un cambio de actitud. No solamente es decir con la boca, sino cambiar. Eso es arrepentirse. Amén. El arrepentimiento yo lo podría descifrar de esta forma: sentir dolor
por las cosas malas que hemos hecho, pero a la misma vez un gran deseo de no volverlo a hacer. En Joel 1, 4 y 7, por ejemplo, escribe así: lo que dejó la oruga se lo comió el saltón, lo que dejó el saltón se lo comió el revoltón, y la langosta se comió lo que el revoltón había dejado. Así que asoló mi vid y descortezó mi higuera, del todo la desnudó y derribó, sus ramas quedaron blancas. O sea, se acabaron todas aquellas plantaciones de los israelitas. Joel nos dice que la ira de Dios es la plaga de langostas, ¿verdad? En todo esto va un mensaje para el futuro también. Lo que se llama el día del Señor, que está cerca, y es un tema importante en el libro de Joel. No solamente lo leímos ahí, sino que está en Joel 2.1, Joel 2.11, Joel 2.25. Y Dios está advirtiendo al pueblo de Israel. Más adelante el profeta Sofonías habla del día del Señor también. Isaías también habla, Jeremías también habla, Ezequiel también habla. Será un día en que la gente sufrirá la ira de Dios por su conducta inmoral y por todos sus pecados. Se han alejado de Dios y Dios derramará juicio sobre la tierra. Las pestes, hermanos, y los terremotos y todos los desastres que vemos en el planeta en estos tiempos, eso no es nada. Eso ha existido siempre. No más que en estos últimos días se está alargando, se está viendo mucho más, porque a medida se vaya acercando el día grande del Señor, se va a ir aumentando estas cosas, porque aún el planeta Tierra gime, dice Pablo, como con dolores de parto. Amén. Y entonces lo que podríamos llamar es que son principios de dolores, como lo llamó el Señor. Principios nada más. Estamos viviendo en ese tiempo ya. El mensaje es que para los impíos será un día de juicio y de castigo, pero para los que sirven al Señor será un día de gloria, un día de recompensa, un día de salvación, un día de reivindicación, donde los justos, justificados por la sangre de Cristo, estaremos gozándonos en la presencia del Señor. De manera que no vienen tiempos mejores para los impíos, pero nosotros los cristianos sí podemos decir que vienen tiempos mejores. ¿Cuántos lo creen? Y no solamente aquí en la tierra, sino que el día mejor de nuestra vida será cuando seamos arrebatados para reunirnos con el Señor en los aires. Se trata de un libro escatológico, pues podemos interpretar ahí la gran tribulación, la segunda venida de Cristo, como el derramamiento del Espíritu Santo ya hace un buen rato, casi 2000 años. Por eso el profeta llama al arrepentimiento urgente, un día de arrepentimiento de toda la nación. En esta ocasión histórica, el pueblo se arrepiente y Dios interviene y salva a Judá. Quita toda aquella plaga porque el pueblo se arrepiente, gracias a Dios. Y no solamente eso, sino que el profeta de parte de Dios le da una profecía de bendición futura para el pueblo de Israel. Y esta profecía era que antes que venga el día grande de Jehová, el castigo de Dios sobre la tierra, Él iba a mandar su Espíritu Santo para llenar a su iglesia y que la iglesia fuera y predicar este evangelio por todo el mundo, para que todo aquel que en Él cree sea salvo y no vaya a condenación. Entonces Judá es liberada porque Dios es fiel a sus promesas. Joel 2, 25 al 27 habla cómo Dios se glorificó. Cuando aquellos se arrepintieron, Dios los bendijo. Hermanos, Dios nos rechaza un corazón contrito y humillado. Si uno entrega su corazón al Señor, Dios lo recibe con los brazos abiertos y lo bendice. No importa que tan pecador sea, como esté hundido en el pecado, Él dice que si usted se arrepiente, será salvo. El pueblo se arrepiente, entonces Dios lo perdona. Terminan las plagas de langosta.
Pero no solo aquellos insectos se retiran, sino que Dios lanza un acontecimiento futuro que sería, como les dije, el bendito derramamiento del Espíritu Santo. Antes que venga el gran día de Jehová, eso es lo que dice la Escritura. El profeta ve más allá del arrepentimiento local, y ve el futuro de la nación de Israel, ese día futuro en que Dios los va a bendecir con una bendición sobrenatural del cielo, y es la venida del Espíritu Santo. Ya Jesús, pues era la bendición mayor, ¿verdad? Que había nacido, ya había muerto, resucitado, ascendido al cielo, y ahora esperaban el otro consolador, que era el Espíritu Santo. Joel declara que en los días del Mesías el Espíritu Santo sería derramado sobre toda carne, y no solo a unos pocos individuos, ni solo como lo hacía en el Antiguo Testamento para tareas específicas nada más, sino, dice, sobre toda carne. Los dones especiales del Espíritu Santo en el antiguo tiempo fueron dados porque el Espíritu Santo operaba en el Antiguo Testamento, pero solamente descendía sobre personas que iban a hacer un trabajo especial. Los reyes, por ejemplo, los jueces, los sacerdotes. Dios descendía sobre los profetas y los llenaba de su Espíritu Santo, pero a la demás gente no. Entonces, ahora sí va a ser sobre todos los hombres. Eso se refiere a todos los creyentes, sean hombres o mujeres, sean esclavos o libres, sean jóvenes o ancianos, allí dice el texto, independientemente de su edad o de su sexo, independientemente de su posición social, Dios derramará de su Espíritu sobre todo. Entonces, no solamente esto, sino que Joel declara que ese Espíritu vendrá sin medida, desbordante sobre la iglesia del Señor, como un flujo que siempre se estará renovando, amén, como una cascada de agua que siempre estará ahí cayendo sobre su iglesia por toda la dispensación de la gracia. Así estará el Espíritu Santo. Bendito Espíritu Santo. Denme un aplauso al Espíritu Santo que está con nosotros. De manera que esta dispensación de la gracia ha sido llamada la dispensación del Espíritu Santo. Amén. Que es el que está obrando a través de su iglesia. La dispensación del Espíritu, el que está con nosotros. Joel dice en Joel 28:29, lo que leímos: después de esto derramaré mi espíritu sobre todo ser humano, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. También sobre los siervos y las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Derramar significa que Dios está comunicándose en abundancia, con una lluvia o cascada sobre nosotros. Él está constantemente, aleluya, con nosotros y en nosotros, dirigiéndonos, ayudándonos, dándonos fuerza, aleluya, bendiciéndonos en toda área. Está ahí fortaleciéndonos. Bendito Espíritu Santo, está ahí constantemente Dios en medio de nosotros. Es cierto, el Espíritu de Dios es el único lazo interno que Él tiene con su pueblo. Amén. Y es Dios en medio de nosotros, vuelvo a repetir. Ese derramamiento en abundancia no solamente se derrama por así, sino que hace todo lo que les mencioné anteriormente. Pero sobre todo da dones a los hombres, ¿verdad? No se limita solamente a una persona. Él nos da dones de parte del Espíritu a todos. Amén. Es cierto que los ministerios, Dios llama a algunos de entre la iglesia para desempeñar los ministerios, pero los dones del Espíritu es para toda la iglesia. Amén. Usted, aunque no sea pastor, maestro, evangelista, usted puede recibir, aunque no sea un ministro, puede recibir dones especiales del Espíritu Santo. Alabado sea su nombre. Ahora, Moisés, le llegaron a decir a Moisés: Moisés, mira, un montón de gente está profetizando allá en el campamento. Y le llegaron a decir, porque el que le llegó a decir le estaba guardando las espaldas a Moisés, ¿verdad? Lo cuidaba. Aquí el único que profetiza eres tú, el que tienes el Espíritu Santo. Y Moisés se rió y dijo: ojalá que todos profetizaran, ¿verdad? Que el Espíritu Santo se derramara sobre
toda la congregación, sobre todo el pueblo. Qué bonito fuera. Pues aquí se estaba cumpliendo en el día de Pentecostés. Sobre toda carne derramaré de mi espíritu, dice el Señor. Y ahí, sin importar, dije, el sexo, ni la edad, ni la posición social, a los jóvenes, los niños, los adultos, hasta los esclavos, los siervos y siervas, iban a poder recibir la llenura del Espíritu Santo. El cumplimiento de la profecía de Joel llega. El derramamiento del Espíritu Santo es una realidad. Y ya ustedes han leído en el libro de los Hechos que fue cuando Jesús terminó la obra de redención, es decir, en la primera fiesta de Pentecostés, después de la resurrección de Cristo y después de la ascensión de Cristo al cielo, sucedió el derramamiento del Espíritu Santo. Y dije al principio, esto continuará hasta que la plenitud de los gentiles llegue a su fin. O sea, hasta que Dios salve a todos los que van a ser salvos en esta dispensación de la gracia y la iglesia sea levantada hacia el cielo. La promesa hecha en Joel, hermanos míos, es mucho mayor que lo que experimentaban en el tiempo de la ley o en el Antiguo Testamento. Calvino escribió estas palabras: no significa simplemente dar por gotas, sino derramar en gran abundancia. Pero Dios no derramó el Espíritu Santo tan abundantemente o copiosamente bajo la ley, escribió, como lo ha hecho desde la manifestación de Cristo a este mundo. Jesucristo es la actualidad, la realidad de Pentecostés. Si Cristo no hubiera venido, no hubiera muerto por nosotros, el Espíritu Santo no hubiera descendido de la manera que descendió en Pentecostés. El Espíritu Santo descendió sobre personas ya redimidas por el Señor. 120 discípulos del Señor que lo habían visto ascender al cielo y que habían estado allí en comunión unánime juntos por 10 días en aquel aposento alto. Aquellas personas, Dios las llenó poderosamente. Ahora, Dios siguió llenando gente. Si vemos el libro de los Hechos, en casa de Cornelio descendió el Espíritu Santo. Donde quiera que iban y hacían culto, la gente se convertía, el Espíritu Santo descendía. Alabado sea el nombre del Señor. Ahora, Jesús no está con nosotros. Él está a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros. Él es como un abogado allá, pero envió al Espíritu Santo, el cual está con nosotros constantemente. Y nosotros creemos en el Padre, Hijo y Espíritu Santo, un solo Dios. El Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios. Entonces, si el Espíritu Santo está con nosotros, aquí está Dios con nosotros. Alabado sea el nombre del Señor. Él está ahí. Por eso el Señor dijo, no los voy a dejar huérfanos. Y descendió el bendito Espíritu Santo. 10 días después de que Él ascendió, el Espíritu Santo descendió. La promesa del Padre le llamó. Esta expresión, los últimos días, que usa Pedro en Hechos capítulo 2, versículo 19, se comenzó con la primera venida de Cristo y continuará hasta la segunda venida de Cristo. El cumplimiento de esta profecía en el día de Pentecostés no prohíbe otras realizaciones. Por ejemplo, el apóstol Pablo cita el pasaje de Joel como el cumplimiento en Pentecostés en Hechos 2, 16 al 21. Nuestra comprensión de la interpretación de Joel y Pedro debe estar con una vigilancia constante en lo que el Espíritu Santo ha enseñado por medio de los profetas y por medio de los apóstoles. Todas esas epístolas y esos libros de la Biblia, todos los libros de la Biblia que fueron escritos, son libros inspirados por el Espíritu Santo. Tanto que Pedro dice, esta palabra profética no vino por voluntad humana, sino que los siervos de Dios fueron inspirados, llenos del Espíritu Santo. Y mediante esa inspiración escribieron cada libro de la Biblia. Así lo dice también Pablo en 1 Corintios 2, 10 al 13. El apóstol Pablo nos da allí una explicación infalible de esto, asegurando que cuando el Espíritu fue derramado sobre los 120 creyentes el día de Pentecostés, por supuesto era la profecía de Joel. Y ese fue el regalo, según dice Pablo, del Espíritu, el regalo de Dios, que vino como el cumplimiento de esa promesa que hizo el Mesías para su iglesia.
La principal característica de los profetas mesiánicos como Isaías, Jeremías, Ezequiel, Zacarías fue el derramamiento del Espíritu Santo. Y sin ninguna limitación. Los antiguos rabinos, por ejemplo, de Israel esperaban el cumplimiento y ellos siempre pensaron que tendría lugar en el futuro cuando el Mesías llegara. Desgraciadamente no recibieron a Jesús como el Mesías y entonces el Espíritu Santo siempre vino porque tenía que cumplirse, pero ahora sobre las iglesias del Señor. Amén. Israel lo rechazó, pero ahora es el tiempo del Espíritu Santo a través de su iglesia. Dios trata con su iglesia ahora, no con Israel directamente. Viene el día en que Israel va a ser restaurado completamente cuando la segunda venida del Señor, pero ahora el Señor se mueve en todo el mundo a través de su iglesia. Bendito sea su nombre. En el Antiguo Testamento no vemos ningún caso en que un esclavo haya recibido el Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento vemos a reyes, les dije, sacerdotes, vemos a profetas, pero a esclavos que recibieron el Espíritu Santo no vemos ni un caso. Sin embargo, en el Nuevo Testamento, la Biblia dice: derramaré del Espíritu sobre los siervos y siervas. Aún ellos van a ser llenos del Espíritu Santo. Algo extraordinario pasó. No importa que usted fuera un esclavo, el Espíritu Santo lo llenaba si usted aceptaba a Jesús como su Salvador personal. La comunidad judía no se lo esperaba. Ese derramamiento del Espíritu Santo sobre los 120 creyentes en el día de Pentecostés, ¿verdad? Ellos no lo esperaban, tanto que muchos decían que estaban locos. Pero se estaba cumpliendo, según el mensaje de Pedro en Hechos 2, esa profecía de Joel 2:28. Eso era el cumplimiento que había llegado. Y era la iglesia del Señor, la iglesia primitiva, que estaba reunida ahí para ser llena del Espíritu Santo. Era una de las cosas que yo me imaginaba cuando estaba en el aposento alto. Y después bajé y fui, ahí está, a la vuelta, la tumba de David, donde los judíos están con sus sombreritos y sus colochos aquí, ¿verdad? Y su barbita y su traje de rabinos están frente a la tumba de David y adoran de esta forma. Y lo único que ellos hacen para adorar es repetir el Torah, o sea, la Biblia, el Antiguo Testamento. Y está repitiendo salmos ahí. Esas son las oraciones de ellos, repetir la Biblia. Y están haciéndole así y repitiéndole la Biblia. Y luego por allá, ya se han desvelado toda la noche, ¿verdad? Están unos jóvenes que están sentados y unos rabinos están explicándole la Biblia. Todo concentrado en la palabra, en el Torah. Pero allá arriba, en el aposento alto, solo turistas habían ahí. Gente de otros lugares, ¿verdad? Y me imaginaba yo, así pasó en el día de Pentecostés. Hace casi 2000 años. Quizás ellos estaban adorando por allá cerca, ¿verdad? Celebrando el día de Pentecostés, mientras el Espíritu Santo llenaba aquella casa. Alabado sea Dios. Y temblaba aquel lugar. Y el fuego de Dios era derramado sobre aquellos 120. Y la gloria de Dios descendía. El bendito Espíritu Santo llenaba a su iglesia para una obra especial. Cuando ellos vinieron a ver, aquellos estaban hablando en otras lenguas y parecían locos adorando a Dios, llenos del Espíritu Santo. Por eso pensaban que estaban borrachos. Pero no estaban borrachos, estaban llenos del Espíritu Santo, embriagados del Espíritu, aleluya. No con bebidas alcohólicas, sino con el Espíritu Santo. La posesión del Espíritu es el pago inicial de cada creyente. Pedro nos dice que esto se produjo en los últimos días, los días del Mesías. Y la bendición no es solo para los judíos, sino también ahora para todos los gentiles. El Espíritu será derramado sobre toda carne. No importa la nacionalidad, Dios va a llenar a todo aquel que invoca el nombre del Señor. En Cristo, dice la Biblia, no hay distinción entre judío y griego. Romanos capítulo 10, versículo 11. También dice que en Cristo no hay ni esclavo ni libre. Gálatas 3:28. Ahora, yo dudo que Pedro comprendió las implicaciones de esto hasta que el Espíritu Santo le enseñó en la casa de Cornelio y sus amigos que eran gentiles
cuando el Espíritu Santo descendió en el capítulo 10 del libro de Hechos, y Pedro fue llevado ahí, y entonces pudo comprender Pedro. Ahora entiendo, dijo Pedro, cuando se derramó el Espíritu Santo en casa de Cornelio, también sobre los gentiles, que Dios no hace acepción de personas. Por eso es que yo digo que dudo de que Pedro, en el día que se derramó el Espíritu Santo en Pentecostés, comprendiera la magnitud de esto. Que Dios no iba a hacer acepción de personas, iba a derramar sobre esclavos, sobre todo gentil, sobre toda persona, sobre toda carne. Porque allá en el capítulo 10, en casa de Cornelio, dice, ahora entiendo. Recuerde que la visión que vio Pedro para ir a casa de Cornelio era un lienzo con animales impuros, ¿verdad? Que los judíos no comían esas cosas. Allí venían cerdos, conejos, venían iguanas, venían de todo lo que no comen los judíos, ¿verdad? Y una voz que le decía, mata y come. Y él dice, Señor, nunca ha pasado cosa inmunda en mis labios. Yo nunca he comido de esas cosas que comen toda la gente gentil. Tú nos las prohibiste en el libro de Levítico, allá en el Antiguo Testamento, y yo cumplo esa prohibición. No he comido nunca de eso. Y la voz que le decía, mata y come. Pero él no entendía, hombre, que lo que él consideraba inmundo era nosotros los gentiles. Los judíos se creían solamente ellos, que eran el pueblo de Dios, y que nosotros, como comíamos todas esas cosas, ¿verdad? Nosotros comemos hasta culebras. Dijo el hermano pastor argentino, nuestro hermano Artemio, fue a El Salvador y pasaron ahí por una área en San Miguel y compraron en un pick-up. Él iba atrás en el pick-up, dice, compraron unas 4 iguanas así grandotas y las pusieron en el piso del pick-up. Y lo peor, que cerca de sus pies aquellos animales sacaban la lengua, dice así. Entonces, y los hermanos decían, ya llevamos la cena. Dice que decían. Y él veía que esos animales, dice que dice, yo esos lagartijos no me los como. Dice que decía, se los comen ustedes, pero a mí no me den esos lagartijos porque no me los como. Bueno, dependiendo de la nacionalidad, ¿verdad? Dicen que por allá, que en otros lugares, en Sudamérica, comen babosas, comen ratones, comen de todas esas cosas, ¿no? Entonces, los gentiles comemos de todo, hermano. Pero los judíos no. Los judíos les prohibieron ciertos animales que no los comieran. Y él dice, no, Señor, no. Pero aquel lienzo lo que significaba era que Dios iba a derramar su espíritu sobre toda persona que invocara su nombre. Y cuando él llega a casa de Cornelio y ve que el Espíritu Santo cae sobre aquellos gentiles, él dice, ahora entiendo, Señor, la visión. ¿Verdad? Que tú no haces acepción de personas. No dices, sobre este lo voy a derramar, sobre aquel no. Sobre este sí, sobre aquel no. No, la gracia del Señor se desciende sobre todo. Bendito sea su nombre. Aleluya, que Él no hace acepción de personas. Y el Espíritu Santo cae sobre cada uno de nosotros. El bendito Espíritu Santo es el que trabaja ahora en los corazones de los hombres. Él trae convicción de pecado, de justicia y de juicio de Dios. Eso dice la Biblia. Dios trabaja en el corazón de los creyentes también para llevarlos a una comprensión más amplia de lo que es la salvación. Esa salvación que Dios nos ofrece a través de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y ahora nosotros, que el Espíritu Santo vive en nuestro corazón, no cesamos de dar gracias a Dios porque murió por nosotros en la cruz del Calvario. Y una vez por mes, en el servicio de comunión, amén, en la cena del Señor, recordamos su muerte y anunciamos su venida. Y no solamente una vez por mes, todos los días de nuestra vida le decimos, gracias, Señor, porque moriste por mí en la cruz del Calvario. Ahora, cuando una persona nace de nuevo, el Espíritu Santo viene a vivir dentro de la persona, en el cuerpo del creyente. O sea, el corazón nuestro es el templo del Espíritu Santo. Eso lo explicó Pablo bien claro. En el corazón viene a morar el Espíritu Santo. Y por eso puede decir, Dios habita en mí. Dios está en mi corazón. Recuerdo a unos coreanitos, andaban evangelizando allá por donde nosotros vivimos. Y la pregunta se le hicieron a mi esposa, ¿no? Para saber si era cristiana o no. Porque pues cristiano, mucha gente se dice que es cristiano, ¿verdad?
una palabra que envuelve a todas las organizaciones que creen en Jesús, incluyendo católicos y metodistas, anabautistas, de todo, decimos que somos cristianos. Entonces el coreanito, para probar, le dice: ¿dónde vive Dios? Le pregunta. Esa fue la pregunta que le hizo a mi esposa. Y quizás me pudiera decir: él vive arriba, hombre. Pero mi esposa se quedó pensando: vive aquí en mi corazón, le dijo. Amén, dijo el coreanito, tú sí eres cristiana. De manera que si Cristo no vive en su corazón, si el Espíritu Santo no vive en su corazón, entonces usted no es cristiano todavía, aunque sea religioso. Pero aquel que recibe a Cristo como su Salvador personal y que decide seguir sus pisadas, acepta su sacrificio en la cruz, la promesa es para usted. ¿Lo cree? Mire lo que dice la Biblia. Efesios 1:13, el apóstol Pablo: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Efesios 1:13. Desde el momento que le recibimos, fuimos sellados con el Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. La fruta es la marca de los árboles y también de los creyentes auténticos. Los conoceréis por sus frutos, fue la palabra del Señor. ¿En qué medida estamos manifestando nosotros el fruto del Espíritu en nuestra vida? En esa vida diaria, cotidiana. ¿Cómo estamos manifestando ese fruto del Espíritu? El Espíritu Santo viene a nosotros para producir fruto. Si está en nosotros, algo va a suceder en nosotros. ¿Sabe cuál es el fruto del Espíritu? Gálatas 5:22 y 23. Hay 9 cosas ahí que tienen que ver con nuestra personalidad, que tienen que ver con nuestra conducta, que tienen que ver con nuestra manera de tratar a las personas, que tienen que ver con nuestra manera de conducirnos. Y ese fruto del Espíritu en Gálatas 5:22 comienza con el amor. Amén. El amor. Allí están 9 cosas. Entre ellas está el amor, está el gozo, está la paciencia, está la mansedumbre, está la bondad, está la benignidad, está la mansedumbre, está la templanza, que es el dominio propio, y está la fe. Amén. Imagínense, si todo eso está en nosotros, podríamos decir que somos personas dirigidas por el Espíritu Santo en nuestra vida. Alabado sea el nombre del Señor. El Señor nos ayude para que el fruto del Espíritu se vea en cada cristiano. Que no solo digamos: Espíritu Santo vive aquí, sino que vean el fruto en nuestra actitud. En una de las revelaciones que Dios le mostró a mi esposa, ella estaba preocupada por la conducta de uno, porque uno dice que es cristiano, pero a veces actúa raro, ¿verdad? Solo enojado andan algunos cristianos. Y la Biblia dice que uno del fruto del Espíritu ahí es gozo. Ajá. La impaciencia está en muchos de nosotros. Pero ahí dice que el que tiene el fruto del Espíritu es paciente. Hay otros que son ofensivos. Con solo verlos caen pesados, ¿verdad? Pero ahí dice que el fruto del Espíritu es la mansedumbre. Aleluya. Hay unos que son pedantes e engreídos. Y ahí dice que uno de los frutos del Espíritu es la benignidad. ¿Sabe qué es benignidad? Es tratar amablemente a la gente. Si usted ve un cristiano pesado, le falta. No está dejando que el Espíritu Santo dé fruto en su corazón. No estoy hablando de pesado, de gordo, ¿verdad?
Porque alguien se podrá pasar, decirle a alguien: tú estás muy pesado, hermano. Espíritu Santo lindo da fruto en nosotros. Y mi esposa estaba preocupada y le decía: ¿por qué, Señor? Es que nos cuesta tanto demostrar el fruto del Espíritu, caminar conforme el fruto del Espíritu, comportarnos de esa manera. ¿Por qué? Y oyó una voz que le dijo: ¿tienes el Espíritu Santo? Y ella dijo: sí, Señor, vive en mi corazón. Entonces tú tienes los frutos, le dijo. Pero ella volvió a insistir porque no comprendía, ¿no? Pero entonces, ¿por qué nos cuesta tanto? Y las palabras que oyó fueron: porque mi pueblo viene mal acostumbrado del mundo. Lo único que tienes que hacer es practicarlo. Practícalo. Eso es todo lo que dijo la voz. Practícalo simplemente. En el mundo era todo lo contrario. Viene y acepta al Señor, y el bendito Espíritu Santo viene aquí y sigue actuando como actuaba antes. No, señores, ahora somos nuevas criaturas. Tenemos que practicar una vida nueva. No solamente decir que la tenemos, sino practicarla, ponerlo en práctica. El Espíritu Santo está con nosotros, entonces tenemos el fruto del Espíritu. Practiquémoslo. Después de que esto sucede, el bendito derramamiento del Espíritu, y la iglesia comenzó a extenderse, hermano, con un poder tremendo. Por eso nosotros no cesemos de orar y de pedirle al Señor: lléname más todavía, más de tu Espíritu Santo. Quiero dar el fruto del Espíritu en mi vida. Quiero, Señor, ser guiado por el Espíritu Santo. Lléname más. Fíjense ustedes que nosotros, los cristianos pentecostales, que creemos en la llenura del Espíritu Santo y en los dones del Espíritu Santo, somos bien raros. Yo crecí en una iglesia así, muy carismática. Ahí se movían los 9 dones del Espíritu Santo. Uno veía visiones, el otro decía que tenía don de sabiduría, y otro, y uno que otro que fantasioso se decía tener los 9 dones. Sí. Y otros profetizaban y hablaban en otras lenguas. Amén. Había gente que tenía discernimiento de espíritu. Pero yo comencé a notar algo. Era un jovencito que comenzaba a predicar. Que aquella gente que tenía esos dones, en su vida práctica dejaba mucho que desear. Entonces ya uno no sabía ni si creerles o no. Porque la señora chismosa, que durante el día andaba chismeando, en la noche en el culto estaba profetizando. Y era un conflicto que yo tenía, era un conflicto, y le preguntaba al Señor: ¿y qué pasa, Señor? ¿Qué pasa? Y el Señor me dice: no dudes que son mis dones. No dudes. Porque yo puedo usar, si ya me recibieron como su Salvador y Señor, son mis hijos. Son mis hijos que no se dejan guiar por el Espíritu Santo. A ellos les interesan los dones nada más, pero se despreocupan del fruto. Y entonces yo dije: ajá, aquí está el asunto. Hasta yo he cometido ese error. Estaba orando ahí, jovencito: Señor, Espíritu, ya me había bautizado el Espíritu Santo, y estaba pudiendo, quiero el don de profecía, Señor, tengo el don de profecía. Y un viejito se acercó a mí, me oyó orar así: quiero el don de profecía. Ah, muchachito, me dijo: no sabes lo que pide. ¿Estás preparado para que te rechacen? ¿Estás preparado para que cuando le profetizas a alguien te diga: ah, usted es un mentiroso, hombre, eso es del diablo? ¿O te vas a enojar cuando te digan así? ¿O casi te vas a caer de la gracia? Entonces yo le dije a la iglesia, a mí me ponían a dar la doctrina y a predicar, siendo un jovencito. Los 9 sermones que vienen de aquí para adelante van a ser sobre el fruto del Espíritu. 9 sermones del fruto del Espíritu.
Y en cada palabrita le fui hablando: amor, gozo, que es paz, que es paciencia. Y ya dejen de orar por los dones. Más bien comiencen a orar por el fruto del Espíritu en sus vidas. Lo que pasa es que ustedes piden por los dones, les dije, porque quieren ser vistos. Y por eso, como no tienen el fruto del Espíritu, lo hacen mal. Y la gente comienza a enfermarse, ¿verdad? Cuando lo hacen mal. Porque pues ve la conducta de la persona y que le esté profetizando a uno y uno dice: está raro aquí. El fruto, eso es lo que quiere Dios, el fruto. Eso es lo que quiere el Espíritu Santo. Los dones ya vendrán y se los dará a usted como Él quiere. Él reparte sus dones como Él quiere. Ni tan siquiera tiene que estarlos pidiendo. Dios se los da cuando Él quiere, porque es un regalo extra, los dones. Y los da cuando la iglesia los necesita, para que usted sea de edificación para la iglesia. Dios la va a usar. Lo va a usar. Pero primero debemos de preocuparnos por el fruto del Espíritu en nuestra vida. Cuando el fruto se refleja en nuestra vida, los dones que Dios nos dé van a ser una chulada, como usted los va a desarrollar en medio de la iglesia. Pero termino diciéndoles esto: después de esa manifestación del Espíritu Santo en el periodo de la gracia, porque todavía estamos aquí, el Espíritu Santo se sigue moviendo por su iglesia. Amén. Se sigue moviendo. Yo dejé de orar por los dones desde entonces. Y Dios me dio un ministerio. Fíjense ustedes, el ministerio es mucho más, un don más grande que un don espiritual, simplemente. Es un ministerio. Ahora, estoy seguro que aunque yo no diga que tengo el don de discernimiento de espíritu, por tener un ministerio, cuando un espíritu maligno se manifiesta, Dios en ese momento le da ese don a uno para que sepa si ese espíritu es de Dios o no. Pero no es todos los días, noche y día, que va a estar, no solo cuando se necesita. Aunque yo no diga que tengo el don de sanidad, porque ahí es uno de los dones del Espíritu. Cuando un enfermo está enfermo y yo oro por ese enfermo, estoy seguro de que Dios me va a dar en ese momento ese don especial para que aquella persona sea sana. Así oro, como que lo tengo, porque el Espíritu Santo está con nosotros. Ahora, hay gente que manifiesta el don más espectacularmente, y gloria a Dios por eso, ¿no? Gloria a Dios por eso. Entonces no es que sea del diablo, sino que a veces las personas no se preocupan por el fruto del Espíritu. Dios nos ayude a reflejar el fruto del Espíritu en nosotros. Y cuando nos den ganas de ofender al hermano, recordemos: tú ya no eres ese que aventabas palabras así para dañar a la persona. Ya no eres sangrón, como dicen en México. Ahora tienes el Espíritu Santo. Tienes que ser amable, benigno. Cuando esté hasta pálido de enojado, ¿verdad? Sangre punche, les decimos nosotros allá por Oriente, en El Salvador. Será porque los punches no tienen sangre, los cangrejos, ¿verdad? Pero que esté hasta pálido y le tiembla la quijada así, de corajudo, de enojado. Piense: fruto del Espíritu Santo en mí. Aleluya. Dame paciencia y dame gozo, en lugar de que esté así tan descontrolado. Dominio propio. Cuando sienta deseo de pecar, y yo no sé si ustedes han sentido deseo de pecar alguna vez después de ser cristiano. ¿Por qué se ríe, hermano? Así como la ve Santita, ha sentido deseo de pecar. Eso quiere decir. Pero yo sí.
Y esos deseos a veces son fuertes. Entonces cuando nos acordamos, Espíritu Santo vive en mí, dominio propio, no lo haga, dominio propio, quieto, amansa a tu siervo, como decía aquel hombre, ¿no? Los que no saben de esa historia, pues sucedió en una de nuestras iglesias, llegó un evangelista a predicar. Y el pastor, un poco pesadito, no sé qué le dijo, ¿verdad? Y se bajó bravo del púlpito. Creo que le quitó el micrófono porque estaba hablando cosas que no debía de hablar. Y temblaba bravo, se hincó, pero descontrolado. Ahí estaba temblando, enojado, hincado en el. Y un ancianito, de esos que ni diáconos son, pero son siervos de Dios, ¿verdad? No tienen ni un puesto en la iglesia, pero son hombres de Dios. Y le puso la mano con amor en la espalda. Y la manera que oraba era: amansa a tu siervo, Señor. Con palabras sencillas, ¿verdad? Amansa a tu siervo. Y él después contaba, cada vez que decía amansa a tu siervo, sentía que como una patada de mula me pegaban en el estómago. Entonces, cuando usted se descontrole así, recuerde que usted es poseedor del Espíritu Santo. Póngase la mano usted solo y diga: amansa a tu siervo, Señor. Después de todo esto, va a venir el día grande de Jehová. Eso dice Pedro predicando también. Ahora, termino diciéndole que ese día muy pronto se acerca. Iglesia del Señor, mantengámonos con ese fuego del Espíritu Santo, porque la venida del Señor está cerca. Demos el fruto del Espíritu, practiquémoslo, sirvámosle al Señor. Que el Señor nos llene cada día de su gracia, de su Espíritu Santo, para ser mejores. Porque ese día del Señor viene. La única manera de escapar de ese día es tener en cuenta que el único que puede salvarnos se llama Jesús. Hay una sola manera, y es a través de Él. Él ofrece el perdón y la morada de su Espíritu en nosotros, a los que invocan su nombre y se arrepienten, y por medio de la fe vienen a Él. Hechos 2:36 al 39, se los voy a leer como lo predicó el apóstol Pedro en el día de Pentecostés. Este mensaje de Joel: sepa pues, era el mensaje de Pedro parado allí en el aposento alto, ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, dice la Biblia, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los apóstoles: hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepiéntanse y bautícese cada uno en el nombre de nuestro Señor Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para ustedes es la promesa, y para sus hijos también, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. O sea, para todos es la promesa. Pero tienen que arrepentirse primero. Invocar el nombre del Señor es una confesión de la boca. Uno tiene que confesarlo. Pero también es una expresión del corazón. En Romanos 10, 9 y 10, ahí dice eso: si confesares con tu boca y creyeres en tu corazón que Jesús es el Señor y que Cristo lo levantó de los muertos, serás salvo. Ese es el mensaje. Esto es solo para los que invocan el nombre del Señor Jesús, los que recibirán el derramamiento del Espíritu Santo. Los únicos salvos serán solo los que invoquen su nombre para la salvación. Hechos 4:12. Él es todo suficiente, amigo y hermano, para darnos lo que nos ha prometido. No solamente la salvación de nuestras almas, sino que también la llenura del Espíritu Santo en nuestra vida. Llenarnos de su Espíritu Santo para que podamos continuar esta carrera cristiana. Estemos de pie, por favor. Padre, te damos gracias por tu bendito Espíritu Santo en medio de nosotros.
Gracias, Señor. Llénanos cada día más, Dios mío. Que el fruto del Espíritu se manifieste en nuestra conducta diaria. Ah, santo, bendito sea tu nombre. Sí, Señor. Bendigo a tu iglesia en el nombre que es sobre todo nombre, Jesús de Nazaret. Nos vamos, Señor, a nuestros hogares, pero tú te quedas en cada vida, en cada corazón. Dales una semana de victoria a tus hijos, Señor, y de bendición. A ti la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Dios me los bendiga. Saludos en el amor del Señor.